En un restaurante de Londres, un hombre se desploma y cae al suelo. De su boca brota una densa espuma blanca. Los médicos, totalmente desconcertados al no poder identificar el veneno que circulaba por su organismo. Luego de 22 agonizantes y lentos días, este hombre finalmente muere. Alexander Litvinenko, un ex agente del FSB ruso, era una persona que sabía demasiado y tuvo que pagar el precio por eso. En noviembre de 2006, el mundo quedaría totalmente conmocionado con la muerte de Litvinenko. En su organismo se había encontrado polonio 210, un isótopo radiactivo imposible de detectar con métodos tradicionales. Pero lo más escalofriante de todo eso era que solo un estado era capaz de producir esa sustancia. Pero este no es un caso aislado, solo es el caso más reciente de una historia que cuenta con más de 100 años, que comenzó en el fondo de la Unión Soviética. Lo que estás a punto de descubrir se ha mantenido en secreto durante décadas. Un laboratorio clandestino con los mejores científicos soviéticos capaces de crear las armas más letales, pero a su vez las armas más sigilosas, aquellas que no dejan rastro, aquellas que hacen que una muerte parezca un simple accidente. Pero lo más tenebroso de hoy es que todas esas sustancias siguen siendo utilizadas por equipos de inteligencia alrededor de todo el mundo. Para entender el Laboratorio 12, debemos retroceder a los primeros días de la Unión Soviética. Vladimir Lenin firma un decreto secreto para la creación de un departamento especial dentro de la Checa, la Policía Secreta Soviética. Su misión: el desarrollo de métodos humanitarios de eliminación de enemigos del Estado. Pero, ¿por qué humanitarios? Lenin buscaba una alternativa a aquellas eliminaciones masivas que caracterizaban a la Revolución Rusa. Él apuntaba a algo que sea más discreto, algo que no sea llamativo, algo que empuje al lado, entre comillas, humanitario o que pareciera un simple accidente. Esta unidad secreta inicialmente se conoció como Departamento Especial. Bajo el liderazgo de Stalin, en los años 30, comenzó a llamarse de manera oficial el Laboratorio 12. La sede de este laboratorio se estableció en un edificio a las afueras de Moscú, una edificación aparentemente anodina que no llamara la atención de nadie. Esta sede se encontraba en una calle y que en los registros oficiales no figuraba en ninguna parte. Básicamente, no existía. Los vecinos a este edificio lo llamaban la cámara y estos pensaban que funcionaba como un centro médico. La diferencia es que todos los pacientes, entre comillas, que ingresaran a este edificio no volverían a salir con vida. Gracias a los archivos soviéticos desclasificados y los testimonios de aquellos desertores del régimen, sabemos realmente lo que pasaba detrás de todas esas paredes. Todos esos siniestros hechos fueron revelados al público. El Laboratorio 12 estaba dividido en secciones estrictamente compartimentadas, pero las personas que trabajaban en cada sección no tenían idea de lo que se trabajaba en las otras secciones, solo estaban enfocadas en lo que pasara en su sección. Y para mantener aún más el secretismo y el hermetismo dentro, no utilizaban nombres reales. Toda comunicación que funcionara dentro del laboratorio era a través de códigos. Había secciones específicas para cada tipo de veneno, sustancias que imitaban los ataques cardíacos, compuestos que causaban enfermedades imposibles de diagnosticar, toxinas que creaban accidentes cardiovasculares totalmente naturales, entre comillas, o accidentales. Y lo más perturbador era la creación de venenos específicos creadores de síntomas psiquiátricos, haciendo que sus víctimas parecieran haber caído en la locura absoluta.
Pero el verdadero horror del Laboratorio 12 no era el resultado o su producto final, sino todo el proceso y etapa de pruebas que llevaban a cabo para conseguir sus resultados exitosos y letales. Para probar la eficacia de sus productos, no era simplemente como probar con un animal, debían probarlo directamente con humanos. Y sus conejillos de indias perfectos eran los gulags soviéticos. Los gulags eran aquellos prisioneros del Estado, disidentes enemigos del régimen, que eran seleccionados para llevar a cabo estos experimentos. Obvio, claro está, de que no eran conscientes de ello. También se les llamaba los condenados, porque sabían que estaban condenados a muerte, pero desconocían totalmente que serían utilizados como métodos de pruebas en estos experimentos. Los prisioneros eran llevados a una sala especial donde se les ofrecía su última comida como acto de despedida de este mundo. Lo que ellos totalmente desconocían es que una vez que entraran a esas oficinas, a esas secciones, a ese edificio, estaban comenzando cada uno de los experimentos que iban a vivir y que iba a volver sus vidas un infierno en la tierra, más de lo que ya era. Mientras los prisioneros disfrutaban de su última comida, todos los científicos estaban detrás de un cristal, viendo los futuros efectos que iban a producir los venenos en el organismo de los prisioneros, cronometrando cuánto tiempo llevarían a hacer efecto, si realmente conseguirían los objetivos que estaban planteados, como el dolor, el sufrimiento, o que todo pareciera un simple accidente. Ahora imagínate esto. No te pediré que seas un prisionero que llevan engañado para que disfrute de una comida. Te voy a pedir que seas su contraparte. Te pediré que tú seas el científico, que tú seas la mente maestra de esa sustancia que la has administrado, pero sin que esta persona lo supiera, y que tú ves claramente todos los efectos que va a producir en su cuerpo. Ves cómo sufre, ves cómo le duele, ves cómo se retuerce pidiendo que ese dolor en su interior acabe. Y tú mientras tanto, tomando nota, tomando el tiempo y pensando cómo mejorar ese veneno, cómo hacerlo más eficiente, más rápido e incluso cómo hacerlo más doloroso. El Laboratorio 12 desarrollaría los venenos más eficaces y letales del mundo, los más sofisticados en su época, sustancias que décadas después desconcertarían a los mejores toxicólogos del mundo. Ahora vamos a hablar de los logros más macabros de este laboratorio, o por qué no llamarlo también, la fábrica de la muerte. El primero de ellos recibió el nombre código de C-2. Era tan letal que los propios científicos que desarrollaron este veneno terminarían siendo sus propias víctimas. El C2 era un polvo inoloro e incoloro que al inhalarse causaba la muerte instantánea de su víctima. Luego tenemos el K2, un polvo que al estar en contacto con la piel causaba un ataque cardíaco fulminante, pero que luego no dejaba rastro en la autopsia. Luego tenemos la ricina, extraída de las semillas del ricino que podía administrarse con la punta de un paraguas. La ricina causaba una muerte agonizante que parecía una neumonía severa. Todos estos venenos estaban especialmente diseñados para no dejar rastro, ser letales y que fuera administrado en pequeñas dosis. Pero el logro más destacado de este laboratorio sería el siguiente. Una sustancia tan secreta que solamente era conocida como sustancia N. Era una sustancia que no mataba, sino que destruía lentamente la voluntad de su víctima. La sustancia N atacaba especialmente una parte del cerebro donde se encontraba la toma de decisiones y de juicio. Las víctimas seguían conscientes, pero éstas se encontraban abiertas a la sugestión.
Esta sustancia era usada perfectamente para extraer confesiones o para desacreditar disidentes, haciendo parecer que perdieron la cordura totalmente. Conociendo las capacidades de la sustancia N, plantéate lo siguiente: un líder político que repentinamente comienza a actuar de forma un tanto extraña, un tanto peculiar, y que de manera errática comienza a balbucear, comienza a hablar, comienza a exponer secretos, comienza a revelar la identidad de ciertas personas que deberían mantenerse en total anonimato. O quizás un científico brillante que de la nada comienza a cometer errores. Es la sustancia perfecta para el control. Si bien el laboratorio 12 su enfoque principal era en la creación de este veneno, estos venenos claramente no podrían ser administrados por voluntad propia. Entonces este laboratorio también estaba enfocado en la creación de agentes especializados de administradores de venenos. Estos agentes aprendían a administrar el veneno de formas muy naturales y sutiles: comidas, bebidas, la ropa o a través de un simple contacto casual con su víctima. Estos agentes practicaban en maniquíes especiales que simulaban las reacciones humanas. El laboratorio 12 también estaba encargado de desarrollar los métodos de administración de los venenos, como por ejemplo un simple polígrafo, algo que a la vista de cualquiera sería totalmente normal tocarlo, escribir con él o sin querer darse un mini pinchazo con el dedo. Ese bolígrafo común que cualquiera podía llevar en su bolsillo en una libreta estaba diseñado para aplicar una pequeña dosis tan letal con solamente apretar un botón. Era el ingenio puro hecho realidad. El caso más famoso de la administración de estos venenos letales fue el caso del disidente Georgy Markov en Londres, 1978, cuando la punta de un paraguas liberó una pequeña gota de ricinia en su muslo. Esta gota era tan pequeña que los médicos no pudieron encontrar ni rastrearla hasta después de su muerte. Markov murió 3 días después en plena agonía, sin que los médicos londinenses pudieran identificar realmente qué pasaba en su cuerpo. Solo después de su muerte, cuando se realizó una minuciosa autopsia, pudieron encontrar en su cuerpo una esfera metálica de 1.7 milímetros, perforada con orificios microscópicos especialmente diseñada para contener este veneno. Lo más aterrador de todo esto es que no sabremos específicamente el número total de muertes que fueron llevadas a través de estos métodos, porque no todas sus muertes pudieron tener la autopsia, debido a que la mayoría estaba diseñada para ser una muerte accidental o una muerte natural. ¿Cuántos accidentes cardiovasculares o ataques cardíacos que parecían ser un simple accidente, un simple fallo de la naturaleza humana, realmente fueron diseñados para cumplir un propósito de eliminación? A lo largo de la Guerra Fría, los venenos del Laboratorio 12 se utilizaron en múltiples operaciones. Algunas han permanecido en secreto, pero otras tristemente se han vuelto extremadamente célebres. Y estos son algunos de los casos que se ha podido confirmar en la utilización de estas sustancias. En 1957, el agente de la CIA Nikolai Koplov fue envenenado con talio radiactivo. Esta operación también tenía un objetivo adicional: advertir a otros posibles desertores. Y este es solamente uno de los casos que podemos mencionar. También tenemos el caso de Stefan Bandera en 1959, el líder nacionalista ucraniano asesinado con cianuro en Múnich. Podemos mencionar el caso de Viktor Yushchenko en 2004, candidato presidencial desfigurado pero no asesinado con dioxina, en lo que parece ser un envenenamiento fallido o un caso de intimidación.
Y por último mencionar el caso que abrió este video Alexander Litvinenko en 2006, un caso diplomático que abrió un conflicto entre el Reino Unido y Rusia. Y estos son solo casos que conocemos, o los casos que más mediáticos hicieron. El número real de operaciones soviéticas y postsoviéticas de envenenamiento es algo que a día de hoy desconoceremos totalmente y no podremos dar una cifra exacta. Oficialmente, el Laboratorio 12 dejaría de existir junto con la caída de la Unión Soviética. El edificio que se encontraba a las afueras de Moscú pasaría a ser demolido en los años 90. Pero los expertos en inteligencia coinciden en una cosa: el conocimiento no desapareció. Según documentos filtrados y en testimonio de nuevos desertores, el Laboratorio 12 seguiría bajo un nuevo rumbo y un nuevo nombre, también brindando una nueva ubicación. El sucesor moderno del Laboratorio 12 ahora estaría integrado en el Instituto de Criminalística de la FSB rusa, el servicio de seguridad que reemplazó a la KGB. Las simulaciones por computadoras y las pruebas con animales habrían de reemplazar los brutales experimentos que se realizaban antes para la obtención de sus objetivos. Aunque los métodos hayan cambiado, los resultados a día de hoy siguen igual o incluso más letales que antes. Lo más inquietante a día de hoy es que Rusia no es el único país con un programa así. Aunque ninguno ha sido tan prolífico y sistemático como el Laboratorio 12, se sospecha que distintos estados del mundo mantienen algún programa o laboratorio con capacidades similares. El legado del Laboratorio 12 es una sombra que se extiende hasta nuestros días. Sus técnicas y venenos siguen siendo utilizados en operaciones clandestinas alrededor de todo el mundo. Quizás lo más escalofriante de todo esto es que los expertos determinan que por cada caso de envenenamiento que se descubre, hay al menos otros 10 más que están encubiertos. El Laboratorio 12 representa uno de los capítulos más oscuros de la Guerra Fría, un lugar donde la ciencia se puso al servicio de la muerte, donde médicos juramentados para salvar las vidas las destruirían metódicamente desde dentro. ¿Cuántas muertes aparentemente naturales a nuestro alrededor realmente son asesinatos perfectos? ¿Cuántos ataques cardíacos, accidentes cardiovasculares o enfermedades raramente difíciles de diagnosticar son realmente productos modernos del Laboratorio 12? Es una pregunta inquietante que nos recuerda que, a pesar de vivir en un mundo moderno, donde parece predominar la transparencia, existen sombras donde operan las agencias de inteligencia, utilizando productos que fueron desarrollados hace décadas en un edificio a las afueras de Moscú, donde no llamaba la atención de nadie. Y si te ha gustado esta historia, no te pierdas los siguientes videos, que iré subiendo uno nuevo cada semana, con una historia nueva y fascinante, pero a su vez te va a generar nuevas preguntas y nuevas dudas del mundo que conocemos o que realmente desconocemos. También te invito a que me envíes tus propias historias para poder contarlas en nuevos videos de nuestro canal. Así que suscríbete para no perderte ninguno de mis videos, porque puede que el próximo video sea tu historia. Tampoco te olvides de comentar qué nuevos temas te gustaría que veamos en los siguientes videos. Espero que hayáis disfrutado este video tanto como yo lo he hecho. Y recuerda que a veces la realidad supera la ficción más oscura. Nos vemos, ¿o no?